Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Descubriendo al Mesías de las Profecías, la serie en que tratamos de conocer mejor a nuestro Maestro a través de sus enseñanzas, ya habiendo sido profetizado en las profecías mesiánicas, cómo el Cristo vendría a la tierra y nos enseñaría. Hoy tenemos una nueva parábola que vamos a estudiar, no sin antes, como siempre, examinar algunas de estas profecías del Antiguo Testamento. Vayamos pues a mirar Isaías capítulo 42, versículo 18 en adelante. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero él no advierte. Que abre los oídos y él no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Aquí se nos muestra en estos versículos que el Cristo, que el siervo que oye, que él ve cosas, la forma de reaccionar que tiene es exaltando la ley de Dios. Y esa fue la labor del Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver algunos versículos y ya de pleno después una parábola con la cual él querrá completar todo un cuadro de enseñanzas que había dado especialmente en aquel famoso Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 en adelante. Pero miremos primeramente Mateo capítulo 7, ya casi cerrando aquellos discursos que Jesús dio cuando subió al monte, abrió su boca y habló primeramente de las bienaventuranzas. Fue hablando de diversas enseñanzas, pero en capítulo 7, 21, él habla contra el engaño de aquella gente que supone que está haciendo la voluntad de Dios, pero cuando llega el día final se dan la triste sorpresa, se dan, como decimos, contra la cara, contra la pared, de que quedan fuera por ciertas circunstancias que acabamos de leer en la profecía mesiánica, que Jehová se complacía en exaltar la ley. Si uno no la exalta, si uno no vive a la altura del mandamiento, cuando llegue el día final del juicio, no la hacemos. Es decir, quedamos fuera. Miremos pues entonces Mateo capítulo 7, versículo 21, en adelante. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre acaso no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este versículo queremos remarcar lo siguiente, que de acuerdo al original, primeramente la palabra maldad es anomía en griego. Y la palabra anomía significa transgresión de la ley. Por lo tanto, hacedores de anomía significa hacedores de transgresiones de la ley. Lo que diríamos, transgresores de la ley. Por lo tanto, esta gente que ellos se presentan ante Dios y les dicen: ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre? Es decir, invocan el nombre de Dios.
son conocedores de las cosas del Señor. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanaciones, hicimos cuanta obra en tu nombre. Es decir, conocen el nombre del Señor, conocen la Biblia, pero hay algo que los hace caer en falta. Ahí tenemos la palabra en griego de Mateo 7:23. Notemos ahí donde se señala, está en rojo, anomía, lo leemos, y abajo dice violación de ley, violación de la ley. Y al costado izquierdo, ergazomenoi, significa obradores, o obrando, traduce allí, obradores de violaciones de la ley. Esto es lo que significa literalmente esa expresión. Por lo tanto, apartados de mí, obradores de violación de la ley, obradores de transgresiones, o sea, transgresores de la ley. El punto acá que va a importar, que vamos a leer en la parábola propiamente, va a aparecer también, es que el Señor quiere que se respete lo que Él enseñó. Por más que usemos el nombre, que hagamos milagros, de hecho, uno se preguntaría, ¿quién hizo los milagros? Bueno, fue el predicador, pero ¿con el poder de quién? ¿Bajo el auspicio de quién? ¿De Dios o de Satanás? Si el Señor los está rechazando, ¿quién fue el poder que obró detrás de ese milagro? Es para pensar, amigos. Muchas veces creemos que al haber los milagros proviene directamente de Dios, y no es así. Repasemos otra vez el versículo que nos prepara para la parábola. Mateo capítulo 7, 21 nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice o parlotea, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Notemos que esa gente conoce muy bien las doctrinas, conoce el nombre del Señor, conoce los textos bíblicos. En tu nombre echamos fuera demonios, e incluso aparentemente tenían poder. Aún más, en tu nombre hicimos muchos milagros como las sanaciones. Por lo tanto, uno pensaría que al haber semejantes milagros, expulsión de demonios, aún sanaciones, Dios estaría detrás de ellos. Y no es así. El requisito para que Dios esté detrás de ellos es ¿qué hacemos con la ley, con los 10 mandamientos? Para que no se nos llame transgresores de la ley. En ese contexto, ahora aparece la parábola, la que leemos a continuación desde el versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, amigos, esto es lo que importa, prestarle mucha atención a lo que el maestro diga. A veces nos hacemos nuestra propia versión. Un predicador que levanta una iglesia, pero no al modo como lo haría el Cristo. Lo hace con la mega iglesia. Los hermanos van a dar fuertes dineros para que el pastor, en su argumento que él dice, hermanos, vamos a evangelizar África. Así que hagan sus aportes para que tengamos la avioneta o el avión directamente aquí sin pasar por el aeropuerto. Me subo al avión y allí salgo para ir a predicar a África. Claro que sí, pastor. ¿Cuánto hay que donar? Y pongan dinero acá, $5,000, $10,000, hasta que juntamos buen dinero para pagarnos la avioneta. Luego, cuando hay que aportar dinero para edificar allí la casa del pastor, que tendrá tal vez piscina y otros edificios, pero el pastor es muy grande, para recibir los invitados, van a venir otros pastores, van a venir hermanos. Allí tenemos un avión pastoral. Entonces tenemos una casa pastoral que es una mansión, tenemos piscina pastoral, etcétera, para dar la bienvenida a todos los hermanos. Y los hermanos confiados dan dinero, y finalmente el que enriquece es el pastor. Ahora, si Jesús dice, el que oye y hace mis palabras, amigos, si no estamos haciendo la palabra del Señor, por más aparato o aparato que tenga ese predicador, que uno mira, pero es tremendo el éxito que tiene. Fíjate la mansión que se compró, el avión que se compró, y tiene toda la hueste de seguidores, pastores que le acompañan, etcétera. Uno supone que por la prosperidad que tienen, Dios está allí. Ese pensamiento es judío. Ahí tenemos también ejemplos, que no es el ánimo de criticar a algún pastor en particular, estamos generalizando, para que se cumpla el texto bíblico. El texto nos dice, no se engañen. El que oye mis palabras
y las hace. Yo lo comparo así. Y oír las palabras es escuchar los discursos de Jesús. Y Jesús más bien vuela por abajo. Anda con los pobres. La forma en cómo Él se movió, cómo predicó, cómo vivió. Hoy vemos otra versión del Cristo en la tierra. Predicadores que están en otro nivel y que sacan dinero y empezamos a mirar la teología de la prosperidad. Y que decimos, Dios los bendice. El hombre mira cómo predica y además de talentoso. Recuerden que el texto dice, no todo el que me diga. Hay mucha gente verborrágica, mucha gente para hablar talentosa, pasa con los políticos. No es el que dice, sino el que hace. Y cuando hace, clarito pone ahí, no quiero que me toquen la ley, no me la violen la ley. Porque yo le voy a decir, yo no los conozco. Pero ¿cómo que no me conocen? Hicimos milagros, hicimos cuánta cosa en tu nombre. Hasta levantamos iglesias en tu nombre, no en nombre de Alá, en nombre de Cristo. Y Jesús los mira bien de frente, bien clarito. Ustedes son violadores de la ley de Dios. ¿Cómo violadores? Amigos, cuando uno anda en terreno peligroso, codeándose con la tentación y el pecado, como es armarse de buen dinero, al mirar allí el dinero que entra, y uno se tienta. Bueno, vamos a seguir predicando porque ahora sí con esto ya me puedo comprar aquí y edificar allá. Y nos vamos alejando de Cristo, del modelo. Amigos, nunca vamos a equivocarnos si miramos al Señor y hacemos lo que Él, para que Él nos diga, ustedes edifican su casa, su vida, su mundo, siguiendo las palabras de Él. Es lo que queremos estudiar. En consecuencia, al estudiar estas cosas, amigos, otra vez, no es el ánimo de criticar a alguien en particular, es señalar hechos, para que todos discernamos, de hacer distinción entre el Cristo de la profecía mesiánica y el que vivió en el primer siglo, que cumplió todo lo que había sido profetizado, cómo viviría Él, qué enseñaría, que abriré mi boca en proverbios para que conozcas cosas que ni sabías. Jesús lo hizo contra los Cristos modernos, es decir, hijos del Señor, representantes de Cristo, pero que andan en otra onda y que nosotros nos encandilamos, miramos exteriormente su prosperidad, sus dones que tienen, habilidosos para hablar, para mover multitudes, y personas, borreguitos diríamos también, que los siguen, como ya Jesús lo había dicho, un ciego guía a otro ciego y los dos van al hoyo. Si el maestro decía estas cosas, es sabio escondernos detrás del maestro y que preguntarle al Señor, maestro, ¿cómo fue tu vida? A ver, miremos un ejemplo del contraste entre la vida de Jesús y estos señores predicadores que se llaman cristianos también. Vemos esto en Mateo capítulo 8, ahí nomás a continuación del capítulo 7, ya vamos a retomar capítulo 7, la parábola de los dos cimientos, cuando uno edifica, la palabra de la edificación de la vida de uno. Pero esto es capítulo 8 de Mateo, versículo 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús dijo las palabras que vamos a leer a continuación porque podía leer la mente de este señor que esperaba con Jesús, siguiéndolo al maestro, algún rédito, algún logro, ya sea un rédito material o de poder. Al sumarse a él, yo voy a ganar acá. Jesús se la dio vuelta. Miremos cómo sigue. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amigos, si este es nuestro Salvador, que no tenía dónde dormir, dónde recostar la cabeza, los pájaros y los animales tienen mejor suerte que Él. Él andaba viajando, caminando, dependía de la caridad de la gente. Un ejemplo, miremos, capítulo 8, los primeros versículos. ¿Quiénes eran las personas que le daban económicamente? Él vivía de su profesión como doctor, diríamos hoy, sanando a la gente. Cuando descendió, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades,
María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Mujeres que tenían su dinero, y entonces ellas les asistían, como quien dice, pagar los servicios del doctor, diríamos hoy, porque Jesús les había curado. Y él recibía de buena gana ese dinero. Así que Jesús vivía también de la caridad de la gente. Qué contraste, ¿no?, con los predicadores modernos. Bien, todo ello tiene que ver con esta parábola, que leemos otra vez en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras que yo enseño y las hace. Por eso decimos que mucha gente no hace, lleva su propia versión del Evangelio. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, bien firme. ¿Qué pasa a continuación? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amigos, lo más importante de las lecciones de Jesús es que todo lo que Él hizo, enseñó y vivió, Él lo trae al juicio. Ya lo miramos en Mateo 25, cuando reúne a todos los seres humanos, ovejas, cabritos, y comienza a preguntarles lo mismo, o a decirles lo mismo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, tú me diste de beber. Tuve sed, no me diste de beber. Entonces, ahí pregunta por un servicio humanitario que hayamos hecho hacia el prójimo. Ahí tenemos los textos de Mateo 25, 35. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Bien, lo que importa es que Jesús, todo esto que Él lo trae al juicio, Él lo vivió, lo practicó, lo enseñó. Pero aquí que el hombre desvirtúa el Evangelio y se fabrica su propio Evangelio. El Evangelio de la prosperidad, que en lugar de servir es cómo yo me sirvo del Evangelio. Cuando el predicador me dice, ok, hermanos, hagan sus apuestas, un poquito más, ya entramos hasta en los juegos de casino, hagan su aporte. Si usted deposita $500, Dios le duplica. Si usted aporta $1,000 para la causa que estamos llevando acá, Dios le va a decuplicar, le va a dar por mucho, por 10 o por más. Y así el hermanito va y da su ofrenda. Pareciera como las apuestas, a más dar ofrenda, supuestamente más recibe bendición. El que recibe la bendición es el pastor. Amigos, ese no es el Cristo que estamos leyendo, que Él dice, el que oye mis palabras, las hace. Yo lo comparo a este tipo de personas. Edifica sobre la roca. ¿Acaso esto es roca? ¿Es roca? Es arena, que ya vamos a mirar después. Por lo tanto, es tan importante prestar atención a las palabras del Maestro. ¿Qué significa entonces el que oye mis palabras y las hace? Allí nomás en Mateo 5, 6, 7, cuando concluye ese famoso sermón que dio subiendo a la montaña, hay lecciones que quizás vayan a contrapelo, que no nos agrada. Por ejemplo, vamos a abrir Mateo capítulo 5. Vamos a darle una lectura más rápida desde el versículo 38 en adelante. Esto es roca. Él lo enseñó, Él lo practicó, lo vivió, lo promueve. Es roca, pero no nos gusta. Ahí es cuando tenemos que luchar con nuestra naturaleza. Porque, de hecho, si te pegan una mejilla y tienes que devolverle la otra, forma parte de la roca que Jesús lo practicó cuando le pegaban allí en el juicio antes del asesinato del Cristo. Lo practicó. Acá lo enseña. Vamos a mirar ese texto. Es roca en consecuencia. Pero a nosotros no nos gusta. Y sin embargo Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo compara a un hombre prudente que edifica sobre roca, porque va a venir un desastre. Y eso, amigos, tenemos que estar atentos. ¿Cuántas veces no nos preparamos para el desastre, para la calamidad? Ahí tenemos el ejemplo de cuando le hicieron lo que quisieron al Cristo. Pero Él ya lo había enseñado de no protestar. Y uno diría, pero no puede ser, eso es roca otra vez, amigos. ¿Saben?
A veces en la vida vamos, pero mal preparados para eventos en los que si hubiéramos prestado atención al maestro, no nos pasaría las desgracias, ocurren desgracias, eso es inevitable, sino la reacción a la desgracia. Es decir, mi actitud hacia la desgracia. ¿Qué hago yo con la desgracia que me ha acontecido? ¿Voy a protestar, renegar y a sacudirme y a pelearla hasta destruirla? ¿O tomo otra actitud? Miremos la actitud que tenía Jesús cuando Él sufría y forma parte de la enseñanza de Jesús. Esto es roca, no nos gusta. Miremos cómo lo expresa 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. El cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían? Notemos, lo que viene ahora es roca. No respondía con maldición. ¿Cómo actuamos nosotros, amigos? Cuando alguien nos maldice y nos mandó a la que ustedes ya saben dónde, ¿cómo reaccionamos? Que con sumisión, está bien. No, sale acá, no, porque es nuestra naturaleza. Pero eso no es roca. La roca es lo que Jesús vivió, lo que enseñó. Y ahí es donde somos puestos a prueba. Veremos más cómo sigue a continuación. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Otra vez, eso es roca. En lugar de devolver allí, me la hizo, te la voy a devolver. En lugar de ello, encomendar la causa. Yo les conté en otra ocasión, amigos, una experiencia que tuvimos con mi esposa al poco tiempo de casarnos, que fuimos llamados como jóvenes predicadores para apoyar una campaña evangelística en Argentina. Y dejé mi casa al cuidado de un amigo que me vigilara la casa. Y yo visitaba mi casa cada fin de semana. Pero en aquella ocasión, después de algunas semanas de estar ausente, visito mi casa, pero a mitad de semana. Y entré, me pareció algo, pero no entendía que cuando voy por atrás, allí sí aparecieron las sorpresas. Había huecos, no estaba la puerta trasera, no estaba una puerta dentro de casa, había huecos como faltaba el lavarropas, el secarropas, la cocina, estufa, las piezas revueltas, mis libros tirados por el suelo. ¿Qué es esto? Yo no entraba en cuenta hasta que dije, me robaron, me robaron. Y entonces se me subió toda allí la adrenalina. Y viendo, habían cortado las luces, quebrado los alambres para seguir trabajando en la noche, ya se aproximaba la noche. Rápidamente llamo a mi esposa y ella viene a la carrera y ve todo el desastre, se pone a llorar. Decía, nunca podré usar la cocina, la estufa que me regaló tu mamá, porque teníamos una alquilada allí, una último modelo diríamos, o una ropita que le hizo la abuela para el hijo que venía de camino. Cositas como esas. Y consolar a una mujer que estaba desolada por las roturas de las cosas. Y yo sentía más, ¿qué pasó acá? Cuando queríamos pedir ayuda por un piano de mi esposa para moverlo. Y pensamos en los vecinos de enfrente, que eran como 5 o 6 hombres, que vivían solos, tenían mala fama. El jefe de ellos, parecía una banda, era un ex policía exonerado por su condición moral. Lo cierto es que mi esposa se cruza para pedir ayuda y ahí ve en el tacho de basura papeles de ella. Y inmediatamente, esta gente, ¿qué hacen mis papeles, mis cartas de mi madre aquí en la casa de ellos? Trae a casa y miramos, efectivamente. Dijimos, son esa gente. Y allí se llamó a la policía, etcétera. Se la hago breve. El punto es que yo sentía cosa en mi corazón porque tenía que entregar la casa. Estuvieron 5 días presos esa gente. Cuando voy a ordenar la última parte, lo veo al señor ya, al jefe de ellos, después de los 5 días, allí fumando alto, con soberbia, y yo pensando en la venganza. Amigos, en ese momento me acordé de un texto que aparece en Apocalipsis, capítulo 20, de un juicio que se hace en el cielo, donde los santos participan juzgando en los libros las acciones de otros, un privilegio que se nos va a dar. Y entonces miré eso y dije, Señor, yo te encomiendo la causa a ti para que cuando tú hagas el juicio, este fulano me lo quemes más años, que tenga más castigo. Era lo que yo sentía en mi corazón, el odio que tenía dentro, ¿no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, decía así, ¿no? Lógicamente, toda esa ira que tenía en aquel tiempo, hoy se calmó, pero noten, lo que quiero decir es que allí es que la roca es imitar a Jesús. Y en el caso de Jesús,
Decía el texto que hemos leído de 1 de Pedro 2:23. Cuando él padecía, él no amenazaba, no se vengaba, sino, dice ahí en la tercera línea, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amigos, eso es roca. Cuando tú oyes la palabra de Jesús, la llevas a la práctica, tú edificas tu vida en la roca, porque te van a venir cosas una tras otra y no te van a voltear, porque estás firme, habiendo construido tu vida sobre roca, que es la palabra de Jesús. En cambio, si tú no oyes esa palabra y actúas por tu cuenta, la venganza, me la va a pagar con una pistola en la mano y si no mando a matones, que le den allí su merecido. Y actuamos de esa manera. Eso no es roca. Edificamos nuestra vida sobre la arena, que es la siguiente parte de la parábola. Se capta lo que se está diciendo, que Dios quiere que escuchemos las palabras de Jesús, como Él lo vivió y lo imitemos, para que nuestra vida esté segura, que cuando llegue el día del juicio, Dios va a dar el premio a aquellos que sufrieron mucho. Quiero contarles, amigos, acerca de los vientos, las lluvias, que Jesús cuenta así, que le da duro allí a esa casa. También conté esta historia en otra ocasión, pero vale la pena refrescarla para aquellos que no la escucharon. Cuando yo era jovencito, esperaba en el andén la llegada del tren, una noche de frío. No éramos muchos los que esperábamos, pero llamó la atención un pordiosero que se movía en el andén, con un sobretodo largo, su pelo desordenado, sucio, barbudo, y decía: 11 son los huesos de la cabeza, el etmoides, el esfenoides, y enumeraba más. Y así se movía. Parecía ya como que estaba trastornado. Entonces, hacía frío, nos metimos en el refugio, esperando que aparezca el tren. Y allí nos sentamos todos. Y este señor se metió allí a la esquina, escondía su cabeza debajo de su sobretodo y volvía a repetir: 11 son los huesos de la cabeza, el etmoides, el esfenoides. El hombre salió afuera para gritar, para seguir diciendo lo mismo a lo largo del andén. Uno del grupo dijo al resto: hey, ¿alguien sabe quién es este hombre? Y era la primera vez que nos veíamos entre nosotros. Y pues nadie, todos afirmamos, no conocemos al hombre. Y el que preguntó dijo: yo sí lo conozco. ¿Saben quién es? ¿No? Era el médico del pueblo, pero luego que su esposa falleció, enloqueció. Bien, eso es que te viene lluvia, río, viento, te da fuerte y te hace caer. ¿Por qué, amigos? Porque este hombre no estaba preparado, a pesar de sus altos logros como doctor en medicina, él era médico, su carrera, sus éxitos que uno puede tener en la vida. Sin embargo, no había edificado sobre la roca, que es la palabra de Cristo. Cuando viene el viento, en este caso el fallecimiento de la esposa, no sé en qué circunstancias, pero lo suficiente como para hacerle un vuelco en la vida, tan triste que dejó lo que era su vida normal para convertirse en un pordiosero. Amigos, así son los vientos, las lluvias, los terremotos que dan contra nuestra vida. Y a veces terminamos así. Lógicamente, nadie quiere, y mucho menos estamos hablando en signos de desprecio. No, cada cual tiene su historia, sufre las consecuencias. Pero evitémoslas si podemos. ¿De qué manera? Edificando sobre la roca. Volvemos otra vez a Mateo 7:24. Prestemos atención a esas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es inevitable que baje la lluvia, que vengan los vientos, que soplen vientos y vengan los ríos y golpeen contra la casa, pero no cae, porque está fundada sobre roca. Miremos ejemplos de roca. Vamos a ver qué son las enseñanzas de Jesús. Dijimos, Mateo capítulo 5, versículo 39, en adelante. Yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si te quiere pegar hasta, ponte como a merced, para que vean que tú eres distinto, no tienes belicosidad, venganza, odio. Pero amigos, a veces nos sale el indio, decimos, sale aquí el cacique, porque somos de carnes. Dios sabe esas cosas, pero Él nos dice,
cambien, porque llega el día de ajuste de cuentas, y si no lo hacen a tiempo, van a ir al otro grupo. Por eso Dios quiere que el Evangelio se difunda, que se expanda, que todos tengan acceso al conocimiento y a la oportunidad de cambiar, de ser diferentes, de esta naturaleza que cargamos todos nosotros, de la ira o la violencia, poder ser sumisos por el poder de Dios. No podemos nosotros, pero Dios sí puede transformar el corazón. Noten que si Jesús está diciendo, si te pegan una mejilla, vuelve la otra, está diciendo con eso que se pone a merced. ¿Me quieres pegar? Acá estoy. ¡Sí, te voy a matar! No sé. Claro, uno diría, este está mansito, ¿qué pasa? ¿Lo van a matar de verdad? Amigos, a Jesús no le pasó lo mismo. Cuando estaba frente allí a sus captores, que le pegaban y que le hacían de todo, y que él se defienda. No. E incluso le dijo a Pedro, quien sacó un cuchillo para defender al amado maestro, y se lo ensartó allí a Malco. Y Malco giró la cabeza y le cortó la oreja. ¿Recordamos? Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Vuélvete la espada a su lugar. No. ¿Acaso no sabes que yo podría pedir 12 legiones de ángeles por cada uno de los discípulos? Que vengan y me defiendan. Pero si hago esto, ¿cómo se cumple la Escritura? La Escritura tiene que cumplirse. El Cristo tiene que venir y padecer, morir, resucitar y entonces ser el Señor moral. Y allí cuando la imagen vemos a Jesús curando la oreja herida del criado del sacerdote llamado Malco. Ese es el Cristo y tenemos que ser como Él. Veremos más todavía sobre la roca, que son las enseñanzas del Cristo y cómo debemos imitarlas. Versículo 40 en adelante ahora. Mateo 5, 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Me quieres pelear? Acá estoy, yo te doy todo. Me peleas por el pantalón, te doy los zapatos también. Amigos, uno diría, está loco. ¿Cómo va? Si le están haciendo un pleito, el que se lo entrega todo. ¿Saben? No se puede hacer esto si no tenemos un espíritu nuevo adentro, una revolución en el corazón, por la cual miremos distinto, sintamos distinto, amemos distinto, valoremos las cosas como Dios quiere que se valoren. Y es primeramente al Maestro. Él lo hizo, Él nos pide. Eso es roca. No olvidemos nunca ese concepto. Todo lo que Él dijo e hizo es roca sobre la cual bienaventurado el hombre que construye, porque el río le va a venir, el viento le va a venir, el terremoto le va a venir. Y si le viene todo eso, pero él aguanta en la roca, ya pasó. ¿Qué persona, qué hombre no ha sufrido un tsunami en su vida? Como el caso de este doctor que acabo de contar. El recuerdo que tengo de él es los 11 huesos de la cabeza, de lo que me acuerdo. Y sí, fue un doctor, pero el tsunami vino y lo volteó y quedó loco. Nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué no prepararnos a tiempo? Para que si viene un tsunami o algo menor, un terremoto o algo menor, pero puede venir, para que aferrados a Cristo, habiendo hecho las cosas que al Maestro le agrada, para que reflejemos el carácter de Jesús. De modo que otros vean que hay algo distinto en esta gente. Como dice, por ejemplo, Mateo 5, 16. En las acciones que el hombre hace, mucha gente se vuelca a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Notamos allí en la conducta del creyente que imita al Cristo y hace las cosas que se constituirán en roca para que edifique su casa. Y hace, y a veces como es a contrapelo, distinta de nuestro estilo. Nuestro estilo es el justiciero. Me la hiciste, me la pagas. ¿O acaso en este país con más razón? Aquí yo te hago corte. Tú me haces esto, yo te demando. Y me vas a conocer en corte también. Y uno se acostumbra a esa manera y eso es pura arena, no es roca. De ninguna manera podremos enfrentar el juicio airosamente, de modo que el Señor nos apruebe. No estamos siguiendo al modelo, al Cristo que traería su justicia, su verdad, como decía la profecía mesiánica. Isaías capítulo 42, 4. No, el Maestro nos va a traer su justicia, su verdad, pero la del cielo. Y que nos dice, ahí tenemos el texto, Él no se cansará, no desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Al establecer Él su justicia, la del cielo,
Es otra distinta de nuestras justicias humanas, que para Dios, para colmo, es trapo de inmundicia. Capítulo 64, 6 de Isaías. Dios no tolera la justicia del hombre allí, que para colmo con el soborno, que con el descuido, la discriminación, la acepción de personas. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como cae la hoja, y nuestras maldades nos llevan como lleva el viento. Así terminamos. ¿Por qué tenemos que terminar así? Para ruina eterna, además. Al contrario, escuchando al Maestro que nos dice, presten atención a lo que yo les enseño. Y es privilegio nuestro escuchar. Tenemos la libertad de escuchar, elegir y obedecer, ¿o no? Miremos más todavía cómo se construye esa roca, cómo Jesús dio los elementos para que edifiquemos nosotros nuestra base, nuestra roca, y ahí construyamos nuestra vida. Miremos todavía, habíamos leído el versículo 40, versículo 42 en adelante. De Mateo capítulo 5, versículo 42. Al que te pida, tú dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era un dicho común entre los judíos, como por ejemplo aborrecer al samaritano, que se consideraba un enemigo porque era idólatra, o provenía de gente idólatra. ¿Qué enseña el Maestro? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Amigos, ¿quién hace esto? ¿Quién se va a poner a hacer una oración por alguien que quiere hacernos daño? ¿Ustedes se imaginan? Viene alguien que dice, ok, te me vas ya, tú no pagas tu renta, ok, te vas de acá, o tu hipoteca, y ya te hago el desalojo. Se ocurren esas cosas. O un accidente, y vemos que el otro es el culpable, y nos está diciendo, o en la discusión, y nos quiere ser culpable cuando los hechos no son así. Amigos, Dios quisiera que nos parezcamos a Cristo en todas las circunstancias que nos están ocurriendo. En este caso, en lo que estamos leyendo, si te pide algo, no se lo rehuses. Si te pide ir con Él, acompáñalo. Sé como el Maestro, sé amoroso. Eso es la roca sobre la cual construimos nuestra vida. Leemos un poquito más todavía. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Aún más el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso no queremos una recompensa del cielo? Pues amen a los enemigos. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los pecadores hacen igual. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? El premio, los pecadores, ¿qué premio van a tener? Su castigo. Y tú haces lo mismo que ellos. Siguiente versículo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Por qué no saludan a los enemigos, a los que les hacen mal? ¿No hacen también así las gentes, que también, si no aceptan el Evangelio, se van a perder? Entonces, ¿qué hay de más? Entonces, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo se entiende el versículo? Sed pues vosotros perfectos en vuestra área, como Dios es perfecto en su área, y como Dios lo abarca todo, Él es perfecto. Nosotros en nuestra área, no pretendamos más, donde nos movemos, y dejemos a cada cual su propia área, pero en la que nos movemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras comunicaciones, allí ser perfectos, como Dios quiere que lo seamos, ser personas que amamos al prójimo. Bien, volvemos otra vez a la parábola de capítulo 7, habíamos leído versículo 24, 25, avancemos un poquito más. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ya empezamos bien, escucha al Maestro, pero no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y otra vez, amigos, es inevitable que descienda la lluvia, que vengan los ríos tempestuosos,
que soplen vientos huracanados y dan con ímpetu, con fuerza contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Cuando ocurre esto, amigos, ¿cómo nos podemos sentir? Fíjense cómo siguen los versículos que vienen. A Jesús se le reconoce que tiene gran autoridad. Así deberíamos hacer nosotros al escuchar al Maestro. Miremos pues entonces el texto. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque se enseñaba como quien tiene autoridad, no como hacían los escribas. Recordemos, los escribas más bien fundamentaban sus enseñanzas en los dichos de sus contemporáneos o aún antecesores, que eran otros rabinos. Y en nombre del rabino fulano, en nombre del rabino sutano, como podemos leerlo en el Talmud, abundan ese tipo de expresiones. Que el rabino fulano habla en nombre del rabino sutano, y por lo tanto eso es lo que le da autoridad. O si lo dijo el rabino aquel que tiene autoridad, entonces, y luego el siguiente de acá, porque lo dijo fulano, y entonces otra vez se hace una cadena de autoridad humana. Ahí tenemos ya los ejemplares del Talmud. Así está la mayor parte de la sabiduría judía actualmente. Hay pensamientos muy, muy bonitos, bien logrados humanamente, pero no es palabra de Dios, sino la Biblia, así como está, con sus enseñanzas, y especialmente las del Maestro, son las que debiéramos preocuparnos en entender, en aprender y aplicar también. Quedémonos entonces con el segundo ejemplo, con la persona que oye las palabras del Maestro, las oye, pero no las hace. Amigos, podemos no hacerlas por varias razones. Desidia, en fin, a veces lo hacemos, nos puede impactar, wow, qué bonito, y lo practicamos 1 o 2 días, y al tercer día ya se desvaneció el entusiasmo. No sirve. O que lo escuchamos, nos parece interesante, pero muy severo. Esto de ponerle la otra mejilla cuando me la dio acá, ¿por qué? Y mostrar que soy débil. Y entonces actuamos de esa manera. Tampoco, si empezamos a calcular, como quien dice, Jesús dijo así, pero yo voy a ver si me le hago la versión mejor. No, si el Maestro lo enseñó es para que así edifiquemos, porque al final nuestro carácter es el que va a ir a juicio. Y si nos parecemos al Maestro, de modo que, como dice Pablo, vamos a leer un texto en Colosenses, el carácter de Jesús se reproduce en nosotros, como el apóstol Pablo, que era su gran misión en sus días cuando él lo enseñaba. Capítulo 3, versículo 1 en adelante del libro de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Noten el consejo que se nos da, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, mirándolo al Cristo que está en el cielo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto ya espiritualmente y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto significa que cuando Jesús aparezca en la segunda venida, quienes van a apoyar, a estar presentes, son aquellos que se le parecen. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, nosotros también apareceremos en gloria, porque seremos semejantes. Y Dios con esto está buscando que nos asemejemos ahora, en la práctica de ese fundamento, porque el río va a venir. Agradezcamos a Dios que Dios permite que ocurran cosas para nuestra edificación. No miremos la adversidad como que nos va a aplastar. Acordémonos de este relato. Un hombre oye que sus aparceros, sus trabajadores, vienen allí todos gritando, patrón, su caballo, que estaba viejo, enfermo allí, acaba de caerse en un pozo. ¿Qué hacemos? El pozo estaba abierto, un descuido, y había mucha tierra alrededor, cascotes, ladrillos, y el hombre dice, ok, a ver, tapen el pozo. Pero está el caballo, tapen el pozo. Y entonces el hombre se libraba de 2 asuntos. El caballo viejo y enfermo, ya cuestión de que ya tenía que morir, y a la vez sepultar, tapar el pozo. Y entonces vienen allí los trabajadores, pala en mano,
y comenzar a tirar allí la tierra, un pozo que tenía su dimensión, y adentro había caído el caballo. El animal pues mira allí, se le cae toda la tierra y cascotes, y uno diría, ya lo sepultan. ¿Saben, amigos, que a veces ocurre así? Creemos que las pruebas son para sepultarnos. ¿Por qué me está pasando esto? Me está hundiendo. Amigo, acuérdate de esta frase: si el mundo te tira un limón, devuélvele una limonada. Sé inteligente, dale vuelta. Y el caballo lo hizo así. El mismo cascote que le caía en la cabeza o en el lomo para hundirlo, le servía de escalinata, de escalera. Y así, pisaba acá, pisaba acá, pisaba acá, iba subiendo, les tiraban más tierra y más piedra, pisaba todo, hasta que finalmente salió afuera. Y se salvó. Así ocurre, amigos, cuando hacemos de las pruebas, e incluso del texto que dice que descendían ríos, vientos, toda suerte de desgracia contra la casa. Pero la casa aguanta y le venció a todo ello, porque había roca de por medio, que era la palabra del Señor. Al estudiar las enseñanzas de Jesús, al llevarlas a la práctica, hace que el hombre se sienta fuerte, seguro, primeramente ante Dios. Sabe que puede levantar la cabeza y decir: Señor, te pedí perdón por mis pecados, te reconozco que soy malo, tengo muchas cosas feas que tengo que cambiar, te pido que me ayudes, que me perdones mis pecados, que me hagas una nueva persona, que sea distinto en mis pensamientos, en mis motivaciones, en mis intenciones. De modo que cuando me relaciono con el prójimo, pueda salir Dios desde adentro. Una actitud noble, paciente, de confianza, de esperanza, que la gente nos escucha, nos mira y dicen: algo raro se trae, este no era así, este era mal hablado, mira cómo está cambiado, ¿qué le pasó? No, está yendo a una iglesia. En fin, la gente murmura de esa manera, dejémoslo. Pero algo está habiendo un cambio. Eso es que estamos edificando sobre la roca, porque prestamos atención al Maestro. ¿No haríamos esto? ¿No es sano, no es sabio pensar en esto? Porque al final de cuentas iremos al juicio, allí todos tendremos que ir a parar. Al contar Jesús esta parábola, lo compara un hombre prudente, un hombre insensato. Dios quiere la sensatez en el día del juicio. Nos llamó siendo hombres, hijos de Dios, para que seamos sensatos. Por lo tanto, dejar la insensatez. ¿Qué es la insensatez? Toda estupidez, amigos, que hacemos cuando uno anda en las vanas locuras del mundo. ¿Cuántas veces con las borracheras, orgías y música y mujeres y aquí y allá y gastando plata y creyendo que la hacemos, somos jóvenes, y cosas como esas? Insensatez, estupidez diríamos, porque al final de todo vamos al juicio y allí aparece el cuerpo y lo que hayamos hecho con este cuerpo, como cuenta 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, leámoslo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos daremos cuenta. Y no pensemos en mirar al prójimo y a veces nos asombramos de aquel: wow, mira lo que hace, fíjate, qué borracho que es. Este es un mujeriego y criticamos, en lugar de mirarnos a nosotros. Ahora vamos a leer un texto que enseña a no mirar al prójimo. Seamos jueces de nosotros mismos, seamos estrictos con nosotros mismos. Miremos la experiencia que le pasó al discípulo Pedro, que charlaba con Jesús. Y en esto se le aparece un curioso que los iba siguiendo. Esto aparece en el Evangelio según San Juan, el último, capítulo 21. Desde el versículo 18 en adelante, termina un diálogo de Jesús con el discípulo Pedro, en que lo readmite después de 3 afirmaciones. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, maestro, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Claro, maestro, yo te amo. Entonces, pastorea mis ovejas. En fin, 3 veces contra las 3 negaciones de Pedro. Así como 3 veces lo negó, 3 veces ahora Jesús lo va a reafirmar ante los compañeros, para que ahora sea readmitido en el grupo. ¿Tú me amas? Ponte a trabajar.
Es lo que Jesús quiere. Y en eso Jesús le va a decir palabras finales a Pedro, desde el versículo, leemos 18, cuando le cuenta, como decimos en letra chica, el sufrimiento que le va a venir al final del tiempo. Es decir, al seguir al Maestro es como un contrato con letra chica. Y a veces nos gusta seguirlo. No, lee la letra chica. Este es el sufrimiento que te va a venir. Leemos pues versículo 18 y demás. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo te extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dice, tú sígueme. Pase lo que pase, sígueme. Miremos a continuación, ahora, al curioso. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Esto es Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Era muy jovencito, Juan, y le tenía mucha confianza, y Jesús se la concedía. Y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, ya que conversaba con Jesús a solas, le dice a Jesús, Señor, ¿y de este qué? ¿Qué plan hay para este? ¿Qué le responde el maestro? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme, no lo mires a él. Fíjense a continuación. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Y ocurrió con Apocalipsis, aproximadamente unos 60 años, 65 años más tarde, que Jesús reaparece, apareciéndosele a Juan en Patmos, y Juan tiene la visión para escribir el Apocalipsis. Notamos, este es el Pedro que para edificar su casa es, mira a Cristo, no mires al prójimo, no te importe lo que haga aquel. Tú míralo, edifica tu casa, sé estricto contigo. Amigos, qué bueno sería que estas cosas las escucháramos y practicáramos. Y entonces así desarrollaríamos más paciencia, más comprensión, tolerancia. Desarrollaríamos amor, comprensión para nuestro prójimo. Es lo que Dios quiere, que ver hijos que se le parezcan al Cristo, que Jesús sea reproducido en estos amigos. Yo recuerdo años atrás cuando fui a visitar a una familia cristiana y vi el parecido que tenía físico, la nariz así pronunciada del papá y el hijo. En un momento el hijo se portó muy feo en la casa y el papá se enojó. Estaba este servidor y otro pastor visitando aquí la familia. Y entonces él pidió disculpas, déjeme, voy a hablar con mi hijo que está haciendo revolución allá. Y lo reprendió, luego retornó. Saben, a veces nos gustaría que nos digan cómo se parece mi hijo, ¿no? Y a veces en las facciones, en la nariz si queremos. Y si le decimos, hasta en el mal carácter se me parece, porque en este caso era algo parecido, el hermano tenía carácter, y el hijo cuánto más. Y que nos digan, hasta en el mal carácter se le parece. No nos gusta, ¿verdad? Bien, en el caso de Jesús, Él quiere verse reproducidos, el carácter, todo, como era el Maestro. Así, eso es empezar a poner la roca y edificar la casa para que cuando venga el viento que venga, no importa cuándo, cómo, de dónde, que venga, porque tendrá que venir, aguanta. Y entonces triunfa la persona. Este es el mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Lo escucharemos? ¿Querremos obedecer el mensaje de Jesús? Noten las profundidades de las parábolas de Jesús. Él quiere que el hombre escuche, le haga caso para su propio bien, su felicidad, aquí en la tierra, cuanto más en la eternidad. Cuando al desarrollar el carácter, venga la prueba que venga, allí se muestra como una torre, seguro, una roca, y otros miran, aprenden y alaban a Dios, como texto que hemos leído, que glorifican a Dios viendo las buenas obras de los creyentes. Amigos, esta es la invitación que el Señor nos hace. Edifiquemos nuestra vida sobre las palabras y los hechos de Jesús. Con esta invitación deseamos que Dios los bendiga y nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos.
Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.